Saludos, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Vamos a comenzar en unos minutos, por favor. Esperen unos segundos, ¿sí? Ya pronto estaremos juntos.
Hola, bienvenidos al taller de creación literaria para Dummies. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿Cómo le ahora va? sí voy a hacer la presentación formal, ya que estamos por acá, ¿verdad? Buenísimo, déjame quitar Bueno, entonces. las personas estarán diciendo, bueno, ¿y quién es esta que nos ha estado hablando? Y les he estado colocando para acá. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir iniciando este, mm, de manera un poco pausada para dar tiempo que tal vez algunas otras personas están también intentando hacer contacto, ¿sí? Entonces, muy Vale, buenas buenísimo. tardes a todos, sean bienvenidos a este taller de escritura para domes. Les estamos ofreciendo esto desde nuestra querida Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Sean todos bienvenidos. El taller lo van a tener a cargo del profesor Leonardo Mendoza. El profesor Leonardo Mendoza es licenciado en Filosofía y tesista de la Maestría en Literatura Latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar, ganador del Premio Dramaturgia Destacada en el Encuentro Crea Joven. Ha sido nominado al Premio Nacional Isaac Chocrón en el renglón Auditoría Escénica en el ciclo 2018 y 2019. Ha resultado finalista en diversos concursos literarios, tanto en España como en Estados Unidos. Recientemente obtuvo una mención honorífica en el 15º Premio de Cuentos Julio Garmendia, auspiciado por la Policlínica Metropolitana. El Bueno, profesor Leonardo Mendoza, además, es profesor de nuestra escuela en la que dicta el taller de escritura creativa. Entonces, sean todos muy bienvenidos. El profesor va a estar a cargo. Ustedes, por favor, pueden hacer sus preguntas por la vía del chat. Aquí estaremos atentos para recoger sus preguntas, sus inquietudes. Y perfectamente, pues, el profesor podrá ir respondiendo las preguntas o bueno, ya iremos trabajando con esta dinámica que si hay alguna pregunta que, que necesite ser respondida en el momento según el desarrollo de la actividad, pues con muchísimo gusto pues podré hacer alguna pausa para que el profesor aclare y siga adelante. Si no, por supuesto, si usted prefiere esperar hasta el final también, al final tendremos algunos minutos la, para que ustedes puedan hacer las consultas y todo, y presenten sus inquietudes. Estén pendientes del el chat porque también les voy a estar enviando algunas informaciones muy breves, ¿ok? Entonces, sean todos bienvenidos, profesor Leonardo Mendoza. Estamos aquí, Leonardo, con mucho gusto, pendiente de todo y cualquier cosa, pues nos ayudamos. no, no se preocupen. Muchas Buenas gracias, más bien. tardes, entonces jóvenes, sean muy bienvenidos a esta plataforma o a este espacio virtual de nuestra Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Con ustedes el profesor Leonardo Mendoza. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, antes de dar inicio, ¿no? a este pequeño taller de escritura creativa, me gustaría hacerlo de la manera un poco más, lo más participativa posible. A ver, este taller, ¿no? Está diseñado de la siguiente manera. Vamos a plantearnos un decálogo, ¿verdad? Un decálogo que para nada debe ser asumido como reglas, ¿no? Sino simplemente como un decálogo, una serie de sugerencias, y en las cuales a mí me gustaría que ustedes tuviesen la disposición y el ánimo de ir, ¿verdad? Anotando sus propias sugerencias de los pequeños ejercicios pautados, ¿no? Entonces, bien, no es nada del otro mundo, no es nada, ni siquiera es algo que digamos, se irá a evaluar o a poner una nota, no tiene nada que ver con eso, sino que la idea acá es más que todo pasarla bien, divertirnos y aprender un poquito sobre la tarea de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes la presentación que he preparado para el día de hoy, ¿no?
Se lo tengo acá. Bien. En este momento deberían tener, ¿no? Frente a sus pantallas, la página de inicio, ¿no? Creación literaria para dummies, ¿verdad? Antes de iniciar, ¿no? Con lo que respecta a este taller, a mí me gustaría dejar evidencia de lo siguiente. La escritura, ¿verdad? La escritura literaria, específicamente hablando, más allá de un talento, más allá de la adquisición de muchísimas herramientas que ustedes pueden lograr pueden obtener a través de sus lecturas, a través de la misma práctica, ¿no? De la escritura, escribir es un oficio, pero además de un oficio es también una forma, ¿no? De hacer arte, ¿no? Entonces, ya por acá tenemos, o deberíamos tener en cuenta esa noción, ¿no? Cuando hablamos de creación, ¿verdad? Hablamos de algo que nosotros podemos forjar, algo que nosotros podemos hacer nacer, algo que en cierto sentido, ¿verdad? Parte desde nuestra interioridad. Por esto es un ejercicio artístico. Pero este ejercicio artístico, ¿verdad? Al estar en cierto sentido atado a las palabras, al uso de las palabras, a la escritura misma, al ejercicio de la escritura, ¿verdad? Es un oficio. Y como tal, bueno, creo que merece el mayor de los respetos, ¿no? Y en caso de que usted decida, ¿no? Asumir su vida para la escritura, tenga en cuenta que esto es algo que es inclusive más duradero, más, en cierto sentido, más sólido que el mejor de los matrimonios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos, ¿verdad? Nuestra siguiente página nos dice lo siguiente, ¿no? Sería como el subtítulo de este taller. ¿Cómo escribir una gran historia en 10 pasos? Yo iba a escribir en 10 no tan sencillos pasos, pero en realidad son más sencillos que otra cosa, ¿no? Si uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la escritura? ¿Qué significa, ¿verdad? El hecho de escribir de manera profesional. No simplemente se trata de teclear, ¿verdad? Letra por letra, palabra por palabra, sílaba por sílaba, párrafo por párrafo, ¿no? Bueno, siglo XXI ya, en sus computadoras. Escribir, en realidad, está más que todo asociado a la noción de tomar buenas decisiones. Para todo en la vida, ¿verdad? Lo ideal es que uno, en la medida de lo posible, tome las mejores o no las peores decisiones, ¿no? En este sentido, creo yo que es fundamental asumir este oficio, el oficio de la escritura, como un ejercicio de honestidad, como un ejercicio ético, como un ejercicio, ¿verdad? Donde siempre tengamos por norte el hecho de tomar buenas decisiones. Así, ¿verdad? Dicho esto, y si nuestro interés es escribir, así sea un cuento corto, un volumen, ¿verdad? De cuentos cortos, o una novela quizás, ¿no? O una obra de teatro, o una película, o un poemario, nosotros tenemos que tener en cuenta varios desafíos, ¿no? Y esos desafíos son parte de los que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una escritura o a la hora de plantearnos una escritura de manera, digamos, profesional, ¿no? En el caso específico de la escritura para cine, de la escritura teatral, de la escritura de cuentos o de novelas, es fundamental tomar en cuenta, ¿no? Los 3 siguientes parámetros. ¿Cuáles son? El primero es el espacio que vamos a necesitar para desarrollar los personajes. No es lo mismo desarrollar un personaje en un cuento de 7 páginas
que en una novela de 400 páginas. Y tampoco es lo mismo, ¿verdad?, desarrollar un personaje en una obra de teatro, una película o una novela. Por estas mismas consideraciones, no es lo mismo tampoco la extensión de los diálogos en cualquiera de los formatos literarios que estamos planteando. También tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, ya que nuestro interés es contar una historia atractiva y no simplemente calcar la realidad. La realidad es sumamente aburrida, ¿no? Las historias, en cambio, son muy divertidas. Pero para manejar, ¿verdad?, ese tipo de discurso, hay que tomar en cuenta los puntos de inflexión. Hasta ahora yo sé que estoy hablando prácticamente en lenguaje abstracto. Por eso, antes de adentrar en una discusión que nos llevaría a definir lo que sería el espacio actante, por decirlo de alguna manera, el diálogo directo o el diálogo indirecto, qué es un plot twist, qué es el clímax de una historia, ¿verdad? Antes de comenzar, antes de iniciar todo, ¿verdad? Todos ustedes, si en algún momento se han interesado por la escritura de una historia o lo que sea, todos ustedes se han preguntado por dónde empezar. Y ante esta pregunta, ¿no? Ante la pregunta por dónde debemos empezar, nosotros, ¿verdad?, desde la Escuela de Letras, hemos preparado quizás un decálogo que de una u otra manera puede ayudarles a ustedes a iniciar. Que creo que es lo más difícil y lo más importante es empezar. ¿Cómo empiezo yo a escribir, verdad? ¿Cómo empiezo yo a crear un artefacto cultural, literario? ¿Cómo empiezo a crear yo un cuento, una novela, verdad? ¿Por dónde debemos empezar? Bien. El paso número 1. Lo primero que todos ustedes deben hacer es escoger el escenario donde se va a desarrollar sus historias. Puede ser, fíjense, puede ser la avenida principal que pasa por enfrente de sus casas, puede ser el colegio, puede ser la universidad, puede ser alguna estación del metro, puede ser el aeropuerto, puede ser inclusive otra ciudad, ¿no? Recordando algún viaje, ¿no? Tenemos que definir eso. Tenemos que definir el espacio donde se va a desarrollar nuestra historia. Y es que cuando escribimos, nosotros no solamente contamos una historia. Cuando nosotros escribimos, en realidad lo que estamos haciendo es tomar la palabra, es tener una oportunidad para crear personajes memorables. Es una oportunidad también para innovar también en la creación de nuevos arcos narrativos. Y a fin de cuentas, ¿verdad?, escribir es un ejercicio que nos es útil para expresar nuestras mayores preocupaciones en el mundo, ¿no? Nuestras mayores preocupaciones en sentido filosófico, en sentido existencial, en sentido sentimental también. Todo ello se puede desarrollar a través de una escritura estética. Así que para iniciar, les propongo el siguiente ejercicio. Escojan, ¿verdad?, el escenario que ustedes creen pueda necesitar la historia que ustedes quieren contar en este momento para ser contada. A ver, me gustaría leerlos, me gustaría... a ver, profe, ¿a usted qué se le ocurre, profesora Élida? ¿Qué espacio se le ocurre para contar una historia? Qué compromiso, qué compromiso. Bueno, oye, una playa de Morrocoy. Ok, una playa de Morrocoy. Digamos Cayo Sombrero, tal vez. Sí, puede ser uno de los cayos de Morrocoy.
Un excelente escenario. Fíjense, con la elección de la profesora Elida, un bosque, dice Elian. Mira, fíjense la diferencia. Sí, Elian nos sugiere un bosque. Y un bosque, en cuanto a textura, nos habla de un ambiente, ¿verdad? Húmedo, de un ambiente que puede ser peligroso. La profesora oscuro. Elida, oscuro también. La profesora Elida nos sugiere, ¿verdad? Cayo Sombrero, una playa, un ambiente cálido, un ambiente caliente, ¿no? Mayrelit nos propone una biblioteca, ¿no? Un ejercicio bastante borgiano, si se quiere decir. La biblioteca, Ella es una una biblioteca, universitaria. sí, un parque, nos dice Cintia. Perfecto. Hay cuentos perfectos para desarrollados en parques. Boston, nos dice Pablo. Albania, un edificio abandonado. Un estacionamiento en la noche, nos dice Antonella. Paula nos dice una cabaña. Fíjense. Sara nos dice un laboratorio también. Escenarios todos y cada uno posibles para escribir una historia literaria. De hecho, todos estos escenarios, de una u otra manera, resonaron en mí, en el bagaje de lecturas que yo he tenido. Fíjense, Marias nos dice, la escuela durante un apocalipsis. Me hiciste Ujú. recordar una serie, Fear the Walking Dead, la primera temporada. Este, a ver, pienso en una biblioteca y pienso en un cuento de Borges. Pienso en una cabaña y pienso en un cuento de un escritor chileno que se llama Roberto Bolaño. Pienso en Boston y puedo pensar en cuentos de Raymond Carver, por decirlo de alguna manera, de un escritor norteamericano. Pienso en un estacionamiento y recuerdo cuentos del escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón. Todos y cada uno de estos escenarios, ¿verdad? Por supuesto, todos nosotros compartimos un imaginario común. Todos estos escenarios que ustedes han planteado son plausibles para escribir una historia, ¿verdad? Literaria, ¿verdad? Tengan a la mano sus opciones, porque al tener a la mano sus opciones vamos a ir desarrollando lo que podría ser, ¿verdad? Este trabajo, este trabajo previo a la hora de escribir, ¿verdad? Un cuento, ¿no? Ahora bien, veamos algunos ejemplos. Algunos coinciden con ustedes. En el famoso cuento, ¿verdad? Del escritor Roald Dahl, Land to the Slaughter, algo así como Cordero al horno, una mujer asesina a su marido en la cocina de su hogar con una pierna de cordero congelada. Luego la hornea, la pierna de cordero, y se la da de comer a los agentes que investigan el caso. El escenario, ¿verdad? De este cuento, el escenario principal, Cordero al matadero. Exacto, Cintia. Muchísimas gracias. Esa es la traducción literal. El escenario principal donde se desarrolla esta historia es la cocina, ¿verdad? Es la cocina de esta familia. Se suscita, ¿no? El evento criminal y en ese mismo espacio, luego de una serie de acontecimientos, ¿verdad? La esposa, la asesina, le da de comer el objeto con el cual ella asesinó a su esposo, a los agentes que investigan el crimen, ¿no? Claro, evidentemente cuando uno lee el cuento, uno entiende las motivaciones del personaje, ¿no? Un personaje completamente apegado a su esposo anuncia que van a terminar la relación, ella está embarazada, ¿verdad? En un ataque impulsivo, le propina un golpe con la pierna, ¿verdad? De este cordero a su esposo cae al piso muerto, ¿verdad? Y al entrar ella en un diálogo consigo misma, de que ella no puede ir a la cárcel ya que está embarazada, decide armar la mejor de las tretas
para engañar a la policía. El cuento termina, ¿verdad?, con los agentes de policía degustando el cordero y diciendo lo siguiente. Imagínense, no podemos resolver el caso, dice uno de ellos, y otro contesta, a lo mejor tenemos la prueba delante de nuestras narices, y siguen comiendo, y ahí se acaba la historia. Esta historia, de hecho, fue adaptada en una serie televisiva de los años 60 por Hitchcock. Pueden buscarla en YouTube, no hay desperdicio. Bien, otro ejemplo, ¿verdad?, es el siguiente. El ahogado más hermoso del mundo. Este es un cuento de Gabriel García Márquez, donde los habitantes de un pueblo del Caribe se conmocionan cuando unos niños descubren a un misterioso y apuesto hombre muerto en las orillas de una playa. La profe Lida nos dio como ejemplo, ¿verdad?, una playa, Cayo Sombrero, para desarrollar una historia. Yo apuesto que la mayoría de ustedes, por no decir todos, pensaron en un cuento festivo, un cuento que se desarrolla en Semana Santa, donde quizás dos personas se conocen, esas dos personas llegan a entablar una relación, pero puede suceder cualquier cosa. Pero fíjense que García Márquez nos plantea también la historia, ¿verdad?, de una muerte en otro tipo de escenario. El primer escenario se nos antojó bastante húmedo, frío, ¿verdad?, distante. Este se nos antoja, el de García Márquez, se nos antoja bastante cálido, bastante, no sé, arenoso, lleno con sal, con la luz del sol. Bueno, dicho esto, ¿verdad?, ¿cuál es el objetivo de definir el escenario para contar sus historias? Encontrar un buen escenario para desarrollar la historia es ideal, ¿verdad? Es ideal porque va a definir, ¿no? Va a definir hacia dónde se dirige su cuento. ¿Por qué hacemos esto? Simple, para abrir una amplia gama de posibilidades narrativas. Saber dónde se va a desarrollar la historia que ustedes van a escribir los ayudará a definir su sentido. Lo ideal, ¿no?, es que de la escritura de una frase, como un estacionamiento, como una cabaña, como una biblioteca, como una escuela en medio de un apocalipsis, ¿verdad?, ustedes pueden hacer un ejercicio de síntesis donde podamos escribir una premisa, ¿verdad? ¿Cómo es esto de la premisa? ¿De dónde surge la premisa? ¿Y para qué necesitamos una premisa? Tener conocimiento, ¿no?, de una premisa está involucrado al paso número 2 de este decálogo. El paso número 2 de este decálogo, ¿verdad?, dice lo siguiente. Piensa en la perspectiva con la que vas a narrar tu historia. Es decir, vamos a definir nuestro tema. Luego de que definan, ¿verdad?, el escenario, ya lo hemos definido la mayoría de nosotros. Bueno, yo todavía no lo he hecho. Yo voy a poner, a ver, un restaurante en la isla de República Dominicana. Ese es mi escenario. Bien. Luego de que definan, ¿verdad?, el escenario donde podrán en marcha su historia, tienen que saber qué quieren decir con ella. ¿Por qué quiero contar una historia en Cayo Sombrero? ¿Por qué quiero contar una historia en un restaurante en República Dominicana? ¿Por qué quiero contar una historia en Boston? ¿Por qué quiero contar una historia en un estacionamiento, en una escuela, en una biblioteca, ¿verdad?, en un bosque, en una cabaña? ¿Por qué quiero contar esa historia? ¿Y por qué quiero contarla en ese lugar, en ese escenario? Tener, ¿verdad?, o llegar a la respuesta de ese por qué es, ¿verdad?, la antesala a tener la respuesta a la pregunta por el sentido
de lo que escribimos. Paréntesis o acotación. Muchas veces el sentido de lo que escribimos no tiene que aparecer en el texto final, ¿verdad? Al estar relacionado con nuestro inconsciente, cada una de esas respuestas que ustedes dieron estaba de una u otra manera relacionadas con el inconsciente de cada uno. Lo mejor que podemos hacer es no compartir su respuesta de manera pública. No es necesario, ¿verdad?, que el lector sepa o esté enterado de por qué nosotros quisimos escribir esa historia en Boston, o por qué quisimos escribir esa historia en una biblioteca o en un estacionamiento. Esas respuestas muchas veces están en ustedes y se deben quedar en ustedes. ¿Por qué? Porque solo nosotros sabemos en el fondo qué queremos decir cuando escribimos. La interpretación de lo que quisimos decir nosotros cuando escribimos se lo dejamos a la crítica literaria. El escritor no tiene por qué explicar, ¿verdad?, las razones de su escritura. Además, piensen en lo siguiente: los lectores de ficción no son psicoanalistas. En realidad ellos pueden estar allí para divertirse, para estudiarte e incluso para envidiarte. Eso es muy común, que los lectores escritores lean a otros escritores para envidiarse, para criticarse, pero bueno, eso es harina de otro costal. En líneas generales, ¿verdad?, nuestro objetivo es divertir. Nuestro objetivo es, ¿verdad?, crear algo que sea emocionante ante la mirada de un lector. ¿Cómo responder a esta pregunta? A la pregunta del sentido de sus textos, de sus cuentos. A lo mejor ustedes ya tienen una respuesta, o a lo mejor no. Pero nadie dijo, ¿verdad?, que esto fuera sencillo. Para comenzar a tener un asomo de respuesta, ¿verdad?, podemos comenzar con tratar de conocer cuáles son sus propias motivaciones artísticas, sus inclinaciones ideológicas, si ya las tienen definidas, sus percepciones, inclusive más íntimas, en relación al mundo que los rodea. Estoy en lenguaje abstracto de nuevo, por eso vamos a un ejemplo. Si nosotros fuésemos, ¿verdad?, Gabriel García Márquez, podríamos definir la perspectiva del cuento El ahogado más hermoso del mundo de la siguiente manera: cómo la vida rural de un pueblo latinoamericano se ve alterada cuando ocurre un evento que crispa los nervios de sus habitantes. O también, cómo un pueblo supersticioso responde a la aparición de la muerte y trata de darle sentido. Ojo, no estoy diciendo que García Márquez haya hecho público estas motivaciones para escribir su cuento. Esto es puramente un ejercicio de presunción. Ciertamente, en este momento, nosotros, o por lo menos yo, no les puedo exigir a ustedes que lleguen, ¿verdad?, a responder de manera efectiva porque ustedes quieren escribir un cuento en los escenarios donde lo quieren escribir. Más bien, yo creo que podría preguntarles ¿por qué creen, verdad? ¿Por qué creen ustedes que contar una historia en los escenarios que plantearon puede ser interesante? Comienzo yo. Para mí, ¿verdad?, puede ser interesante contar una historia en un restaurante de Santo Domingo donde dos personas venezolanas que no se conocen, se encuentran en ese lugar. Esa sería una oportunidad para hablar del exilio, de la crisis migratoria, para hablar un poco de las casualidades, puede ser una historia de amor, lo que sea. Pero es lo que yo puedo plantear.
A ver, ustedes, por qué les llamó la atención escribir o la posibilidad de escribir una historia en esos, en esos escenarios? A ver, profe Lida, ¿usted qué nos dice? ¿Por qué le parece interesante escribir una historia que se desarrolle en Cayo Sombrero, en las costas venezolanas? Eh, disculpa, aquí estoy. ¿Por qué me parece interesante? Bueno, en las playas suceden muchas cosas. Hay pescadores. En el mar hay vida, hay muerte, hay emoción, pero también hay angustias, ¿no? En las playas suceden cosas como que se perdió un niño. Es decir, pienso que pasan muchas cosas en una playa. Y aunque sea un Exacto, lugar bellísimo, espectacular, no es nada más que me voy a quedar sentada mirando el sol porque no habría historia, ¿no? exacto. Entonces, para que haya historia ahí tiene que haber eventos y en las playas sí, suelen suceder muchas cosas, e incluso se enamoran la gente, ¿sí? Algunos se enamoran en la playa, así que me parece que es un escenario pues, al que se le puede sacar provecho en en las cosas que sucedan. Bueno, muchísimas gracias, profe. ¿Qué tendrían que decirnos los demás participantes? ¿Qué se les ocurre, no? ¿Por qué ustedes creen que sería interesante narrar una historia? Ajá, fíjate, Marian Castillo, durante un apocalipsis como tú Caos, algo bueno es refugiarse en un lugar conocido, ¿verdad? Un lugar que, sí, un lugar que esté allí dispuesto para, digamos, en cierto sentido, lo más interesante o digamos que lo más importante sería refugiarse. Dice, durante un apocalipsis, como todo es caos, algo bueno es refugiarse en un lugar conocido. Aparte de que en una escuela puede ser un buen refugio por su tamaño y sus espacios. Y uno siempre se imagina cómo sería estar en el colegio cuando no hay nadie. Excelente, Mario. Me parece una respuesta muy acertada. De hecho, podrías trabajar con, con Robert Kirkman para dar ideas para trabajar como dialoguista de The Walking Dead. Quizás algún día. A ver, Cintia dice, me agradan mucho los parques. Es un lugar que frecuento mucho con mi pareja y en el que suceden muchas cosas como parejas caminando, niños jugando y alguno que se cayó y muchísimas posibilidades más. También durante la noche suele ser muy romántico y muy lindo. Fíjate, Cintia, tienes toda la razón. Hay un cuento que se llama El Ojo Silva, de un escritor chileno este, que se llama Roberto Bolaño. Y en ese cuento, casualmente, hay un encuentro de dos amigos que tenían mucho tiempo sin verse, ¿verdad? En un parque de Berlín, en Alemania, ¿no? Entonces, es como utilizas un escenario que te da todos estos elementos, ¿no? Y cómo puedes tratarlo, ¿verdad? De manera efectiva a la hora de escribir un discurso literario. Muy bien. A ver, primer paso la secundaria y luego Hollywood. Esa es la idea. A ver, eh, ojo, a ver, luego podríamos definir algún mecanismo, ¿no? Por donde yo le podría facilitar estas lecturas. No hay ningún tipo de problema. A ver, ¿alguien más se antoja de por qué les parece interesante la escritura de esa, ajá, el bosque, dice Elian Gómez? El bosque puede ser un gran lugar, emblemático y hasta interesante, ya que ocurren muchos eventos, ¿verdad? Con los animales, hay vegetación, lo que llama la atención y podemos utilizarlo para crear historias de fantasía. Muy bien, Elian, muy bien. La literatura fantástica es una rama de la literatura poco explorada en Latinoamérica, pero que tiene muchísimo que decir. Muchísimo, muchísimo. A ver, Paula dice, en una cabaña, su encanto estaría en el hecho de que además de que pueden suceder una infinidad de cosas, es una oportunidad para explorar la psique de los personajes a través de la cotidianidad. Excelente. Si la cabaña se encuentra vacía, se puede escribir cómo el personaje lidia con el aislamiento y los sentimientos que éste puede traer. Excelente, Paula. Me parece muy acertado lo que acabas de escribir. Sara dice, en un laboratorio da muchas posibilidades, pero principalmente da el típico ambiente de trabajo con las relaciones entre los trabajadores.
pero a su vez los descubrimientos que sucedan allí podrían afectar toda la humanidad. Bueno, imagínate una historia, ¿verdad? Que puedas escribir en unos 10, 15 años, ¿no? Sobre cierto laboratorio en alguna ciudad en China, ¿verdad? Y donde se puede dar la idea de que se escape un virus, ¿verdad? Muy contagioso, que se propaga por toda la humanidad, por todo el planeta, ¿verdad? Por supuesto, podría ser una buenísima oportunidad para hacer una sátira de lo que estamos viviendo. Antonella nos dice en un estacionamiento pueden suceder muchos eventos para tramas como thrillers, es verdad. Normalmente en las películas de acción lo usa como para secuestrar a alguna persona o alguna persecución de autos. Además de que un estacionamiento en la noche es un poco inquietante. Claro, la sensación de peligro está allí. Y como bien dijo la profesora Elida, en un cuento tiene que suceder algo, ¿no? Tiene que pasar algo interesante. Así que esa sensación de que algo inquietante está por suceder es prácticamente el motor podría ser el buen motor de una historia en un estacionamiento. Ajá, Mayrelit, una biblioteca está llena de estantes, llenas de historias y fantasías, pero durante un terremoto es un lugar de riesgo porque estamos propensos a morir debajo de obras que narran algo tan irreal como una muerte en una biblioteca. ¡Wow! Increíble, pero es una posibilidad, ¿no? Fíjate que cuando yo estudié en la Universidad Central, yo me hacía esa pregunta en una de las bibliotecas. ¿Qué pasa si esto tiembla y todo se cae? O sea, qué horroroso. Pero fíjate que tuvimos la misma idea, ¿no? Lo que es el imaginario. Ajá, Marian dice, al laboratorio le quedaría de título COVID, el origen. No, bueno, no dudes que alguien se te adelantó en Hollywood para esa película. Bien, vamos a ver. Continuamos. De este ejercicio, ¿no? Como sospechamos, inconscientemente se deriva la premisa de la historia. Y la premisa, a fin de cuentas, es la madre del tema. Yo no les pedí a ustedes que me definieran una premisa, sino que les pregunté por qué les parece interesante narrar una historia en ese escenario, ¿verdad? Luego de preguntarse por qué es interesante o por qué ustedes quieren narrar una historia en esos espacios, ¿verdad? Ustedes tienen que estar en la capacidad de escribir una premisa como las que señalamos en la página anterior sobre García Márquez, ¿no? Una premisa sobre la historia de estas personas que se conocen en un restaurante en Santo Domingo. Bueno, cómo la casualidad reúne a dos personas que abandonaron a su país por distintas razones. No sé, evidentemente no es una premisa del todo bien trabajada, pero podría ser una premisa. Una premisa responde al cómo, ¿verdad? Sucede esa historia, ¿no? Bien, yendo ya hacia el tema, a grandes rasgos, podemos reducir los grandes temas de la literatura en el siguiente listado, ¿no? El amor. Ejemplo, Romeo y Julieta de William Shakespeare. La muerte. Un ejemplo, la muerte de Ivan Illich de León Tolstoy. El sentido de la vida. Un ejemplo, la novela Niebla de Miguel de Unamuno. El paso del tiempo. Un ejemplo sería En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. La guerra. Un ejemplo sería Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri. El odio. El ejemplo sería El don de la vida de Fernando Vallejo. Los celos. Un ejemplo sería El túnel de Ernesto Sábato. La avaricia. Un ejemplo sería El avaro de Molière. Lo erótico, ¿no? Un ejemplo sería Elogio a la madrastra de Mario Vargas Llosa. La venganza. Un ejemplo sería Hamlet de William Shakespeare. El viaje mítico. Un ejemplo sería La Odisea de Homero. La ambición. Un ejemplo sería Macbeth de William Shakespeare. La ira. Un ejemplo sería Crimen y castigo de Dostoyevsky. El vacío existencial. Un ejemplo sería La metamorfosis de Kafka. El sinsentido, ¿verdad? Un ejemplo sería El extranjero de Albert Camus, ¿verdad? Esta lista, algunos libros, ustedes
les resonará, quizás alguno conozca alguno que otro título, ¿no? Pero es una lista muy útil, ¿no? Para conocer cómo tratar el tema en un escrito de largo aliento. Pero como nosotros estamos concentrándonos, ¿verdad?, en escritos de corto aliento, por decirlo de alguna manera, me gustaría, ¿verdad?, comenzar a mí por definir un posible tema de mi historia en Santo Domingo, en el restaurante de Santo Domingo. Bueno, para mí sería una historia de amor. Dos personas que no se conocen se consiguen en ese restaurante con un pasado en común, una universidad en común, un país común y una razón de exilio común. Profe, ¿usted qué se le ocurre? ¿Cuál sería el tema de su historia en Cayo Sombrero, en las costas venezolanas? No sé, estaba pensando, mm, viendo las premisas, el valor de la familia, por ejemplo, Podría ser. sí, me voy a ir por allí, por el valor de la familia. Excelente. Es una gran premisa también para trabajar. ¿Quién se atreve, ¿no?, a nombrarnos una posible premisa que se adapte con, con las historias que ustedes están empezando como a plantear? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué nos tienen que decir? Pueden escribir, pueden levantar el micrófono. Bueno, mientras se les ocurre, ¿no?, ese tema a trabajar, me gustaría pasar al tercer paso. Ajá, Cintia nos dice, quizás mi tema me iría centrado en lo que es el amor y cómo ayuda a ciertas ocasiones. Déjame leerlo bien, ¿ok? Ajá, aquí vamos. Ajá. Cintia nos dice, quizás mi tema iría centrado en lo que es el amor y cómo ayuda en ciertas ocasiones a encontrarnos a nosotros mismos y viceversa. El bosque como algo encantador. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mientras siguen pensando, ¿no?, en las premisas, ¿verdad? En los temas, perdón, que ustedes podrían pensar que se desarrollarían sus historias, vamos con el tercer paso, ¿no? El tercer paso en este decálogo para escribir una historia. Piensa, ¿verdad? Ustedes tienen que pensar en las características de sus personajes. Escribir una historia es tener presente que la narración debe ser la concatenación de una serie de eventos. Un paraíso y un sueño para vivir todo ser humano. Es excelente. Esta serie de eventos, ¿verdad?, afectan a uno o varios personajes. Ajá, María nos dice, yo imaginé la historia de Apocalipsis con mis amigos, donde el principal objetivo era reunirnos y encontrar, ¿verdad? Déjame ir acá a ver. Reunirnos y encontrar una estabilidad, refugio, comida, herramientas. Luego sería debatir si vale la pena pasar el resto de nuestra vida en un mundo ya destruido y si vale la pena luchar por él o reconstruirlo. O sea, que tu tema sería el sentido de la vida, ¿no? Bueno, María Ángel nos dice el amor, el cómo una persona desarrolla sentimientos hacia otra, sin importar el tiempo que conviven. Wow, bastante profundo y muy interesante, ¿no? Marian se antoja por la pregunta por el sentido de la vida. Wow. Volviendo al tema del personaje, ¿no? Para lograr la definición de un personaje, una vez que ustedes hayan definido el escenario y el tema de su historia, ¿verdad? Pueden hacer una lista, ¿verdad?, tanto de los personajes que van a aparecer en su relato como de sus características, ¿no? Bueno, mi personaje protagónico, quiero que sea hombre, quiero que sea mujer, quiero que sea cisgénero, quiero que sea adolescente, quiero que sea un anciano, quiero que sea una persona, un adulto contemporáneo, quiero que sea un niño, quiero que sea una niña, quiero que sea un bebé, quiero que sea un perro también, quiero que sea un gato, quiero que sea un árbol, quiero que sea una bruja, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Para definir, ¿no?, sus personajes, yo les sugiero, mejor dicho,
A ver, vamos a ver qué nos dice Sara. Esa historia de laboratorio se antoja interesante. A ver qué nos dice. Lo que tenía pensado de mi historia en un laboratorio es de unos físicos que alteran las moléculas del aire por accidente y hacen que el aire que respiramos nos haga odiar todo lo que amamos y amar todo lo que odiamos. Excelente. La ciencia ficción es un terreno fértil para escribir. Así que se enfrentan a sus nuevos sentimientos mientras intentan revertir el efecto. Lo llamaría del amor al odio, hay solo un átomo. ¡Wow! Ya tienes hasta la premisa, es increíble, ¿no? De verdad, muchas felicidades. Paula nos dice, posiblemente mi premisa sería el descenso a la locura. Ese es otro tema que no nos mencioné, la locura, ¿no? Y cómo esta cambia la forma en la que se ven las cosas que consideramos normales o cotidianas y la percepción de nosotros mismos. Excelente, Paula. La locura es un tema, bueno, muy utilizado por la historia de la literatura. Bien, para definir sus personajes, ¿verdad? Es útil que así sea para ustedes mismos, así esta información no aparezca en sus escrituras, así esta información no se vea reflejada, ¿verdad? En la historia que ustedes piensan escribir. Interesante sería tomar en cuenta lo que es la apariencia física, la personalidad, la ocupación, las motivaciones, las preocupaciones, los intereses y el rol a la historia a contar de esos personajes. Ajá, aquí tengo otro comentario, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Mayrelit. Un amor que termina con una tragedia. Una pareja de novios aficionados a la lectura, que mueren aplastados por el estante en donde se encuentra el libro favorito de ambos. Muy bien, de verdad, sería una interesante historia. Además que podrías contarla en clave humorística, ¿no? Bueno, un humor bastante negro, pues, hay que decirlo, pero podría quedar bastante bien, ¿no? Bueno, Mayrelit, imagínate la apariencia física de estos personajes, ¿no? Serían hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, no importa, de dónde vendrían, cuál sería la personalidad de cada uno de ellos, bueno, su ocupación, me imagino que los dos son estudiantes, qué están estudiando, cuáles serían sus motivaciones, cuáles serían sus preocupaciones. Fíjate en este tipo de historias, ¿verdad? Podrías poner, antes de que ocurra la tragedia, que, bueno, supongamos que es un ella y un él. Supongamos que ella le dice, mira, no me interesa, creo que hoy no quiero ir a la biblioteca, tengo un mal presentimiento, pero él la obliga y él la obliga a ir a la tragedia, ¿no? Y entonces es como ese plot twist de que, oye, si le hubiese hecho caso, probablemente estuviesen vivos. Bueno, eso son herramientas que uno va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Lo que es la malicia de la, de la escritura, ¿no? Para escribir también hay que ser bastante malicioso, pero bueno, eso sería para otro taller. Antonella nos dice, mi historia sería donde una persona presencia un asesinato en un estacionamiento, pero en realidad descubre que no sucedió, así que nadie le cree. Entonces el tema sería como los juegos mentales. Mira, perfecto, ¿no? Sería súper interesante el tema de la psicosis, el tema de la locura, muy útil para explorar. Teresa nos dice, sería de suspenso. Mi historia sería en una granja de niños donde los manipulan y engañan para hacer experimentos científicos. Uno de ellos se siente incomprendido, ya que en cierto momento descubrirá que los tienen encerrados para venderlos, pero ninguno de los internados le cree. Entonces trataría de escapar del lugar y conocer el mundo exterior, pero no lo lograría ya que lo descubren y lo matan. Sara pregunta, ¿eso no es un anime, Teresa? Puede ser, ¿por qué no? No hay nada. A ver, aquí otra cosa para la segunda parte del taller. El escritor tiene que tener malicia, ciertamente, pero el escritor también sabe que uno siempre, uno nunca va a ser completamente original y todas las historias de una u otra manera siempre han estado allí, siempre ya están contadas de alguna u otra manera. Lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Al tomar una historia es contarla de nuestro punto de vista y al contarla desde nuestro punto de vista
la historia puede cambiar. Ustedes son completamente capaces de contar una historia que cumpla con patrones similares a 100 años de soledad, a Rayuela de Julio Cortázar, a Canaima, no sé, de Rómulo Gallegos. Lo importante siempre va a ser que ustedes sean, ¿verdad?, honestos con ustedes mismos. Cuando ustedes son honestos, ¿verdad?, toda la historia va a tener su originalidad, así tenga premisas similares a cualquier otra. A ver, Albani nos dice, un edificio abandonado. Quería hacer que al principio no estuviera abandonado, sino que las personas que viven en él fueran desapareciendo poco a poco gracias a una persona con esquizofrenia sin tratamiento. Sería como un estudio de la salud mental que tiene un paciente y cómo va evolucionando si no se le da ayuda necesaria a tiempo. Oye, Albani, perfecto. Además que una historia sería una historia muy conmovedora. Yo tampoco he visto The Promise Neverland. Ahorita estoy viendo, si los que ven anime, Shingeki no Kyojin, y quedé absolutamente loco con el penúltimo y el último capítulo. Bien, Elian nos dice, Jennifer, piloto de avión la Armada, 5 años de experiencia. Ajá, el personaje de Elian, muy bien, Jennifer. Piloto de avión la Armada, 5 años de experiencia, guerrera e inteligente. Su avión tuvo una falla en el motor y quedó varada cerca de una zona montañosa. Ahí encuentra la entrada a un bosque. Entra en este para encontrar comida y agua, pero observa que ese bosque es único y empieza a descubrir que en él se encuentran cosas extraordinarias. Sí, Albani, de verdad que yo quería esperar que terminara todo el anime para ver el final, pero no me aguanté y estoy viendo capítulo por capítulo semanalmente, ¿no? Ya sé, para no dar más spoiler. Iba a dar un spoiler horrible en el paso número 7, pero pensé en que no, a lo mejor hay alguien que le gusta la historia y no tengo por qué hacer esto. Bueno, los demás vayan pensando en sus personajes y cuando lo tengan listo, lo anotan en el chat y los otros lo discutiremos. No, tranquila, no le daré spoilers de la serie. Menos mal que no incluí el ejemplo que iba a incluir del penúltimo capítulo en el paso número 7, si no me equivoco. Si no, bien, continuemos. Ok, estamos en el tema de los personajes, ¿no? A ver, mientras ustedes van pensando sus personajes, ¿verdad? Y lo colocan en el chat para ir descubriendo cómo se desarrollan esas historias. Veamos dos ejemplos extraídos de este libro, ¿verdad? Literatura nazi en América, del escritor chileno Roberto Bolaño. Bueno, ya ustedes se habrán dado cuenta que Roberto Bolaño es uno de mis autores favoritos, ya que prácticamente lo utilizo muchísimo para ejemplificar. Bien, vamos con el ejemplo número 1, ¿no? Fíjense que en cada uno de ellos van a coincidir algunas características del listado que les sugerí en la página anterior, pero no tienen que aparecer todas y no es necesario. Fíjense esto. Durante un tiempo se consideró a sí mismo falangista y seguidor de José Antonio Primo de Rivera. Era antinorteamericano y anticapitalista. Más tarde se hizo peronista y llegó a ocupar altos cargos políticos en la provincia de Córdoba y en la capital federal. Su periplo por la administración pública fue impecable. Con la caída del peronismo, sus inclinaciones políticas sufrieron una nueva transformación. Se volvió pro-norteamericano. De hecho, la izquierda argentina lo acusó de publicar en las páginas de su revista a 25 agentes de la CIA. Cifra exagerada, se mire como se mire. Fue admitido en uno de los más poderosos bufetes legales de Buenos Aires y finalmente nombrado embajador en España. Bueno, ahí no nos habló de la apariencia física, pero nos habló de una personalidad cambiante, nos habló de su ocupación, nos habló también de algunas de sus preocupaciones, sus intereses, y no es necesario que nos hablara de la apariencia física ni de su rol en la historia a contar, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de un personaje, no es necesario tomar en cuenta todas y cada una de las características. Bien, veamos el segundo ejemplo, también de la literatura nazi en América, del escritor chileno Roberto Bolaño. Luz Mendiluce fue una niña preciosa y rozagante, ¿no? Una adolescente gorda y pensativa y una mujer alcohólica y desdichada. Fíjense que son características que nos hacen pensar en ciertas condiciones físicas, ¿no? Aparte de eso, ¿verdad? Fue de todos los escritores de su familia la que tuvo más talento. Ajá, vamos a ver qué nos dice Marian de su personaje. Mi personaje principal tomaría el papel de líder que no le gusta liderar.
mommy issues, por decirlo. Y su motivación sería encontrar a su mejor amiga, ya que es el único ser querido que le queda. Su moralidad se basa en sobrevivir a toda costa por su amiga. Yo no sé si la has visto. Bueno, no, porque no creo que la hayas visto porque la motivación se parece, pero es distinta. Pero prácticamente este perfil de personaje encaja con un personaje que se llama Madison Clark, de una serie titulada Fear the Walking Dead. Está en Amazon Prime, puedes verla. Solo que la motivación de ella sería encontrar a sus hijos, ¿no? Y su moralidad coincide, ¿no? Sobrevivir a toda costa, pero en este caso por sus hijos. Está en Amazon Prime. Son 7 temporadas, de hecho, es bastante interesante. Bien, mientras los demás piensan en sus personajes, vamos con el paso número 4, ¿no? No se sientan, digamos que apresurados, piensen bien lo que quieran compartir, si quieren hacerlo, ¿verdad? Porque aquí en el punto de vista narrativo, la pregunta sería sencilla. ¿Usted quiere contar su historia en primera, segunda o tercera persona, no? Y para eso no habría mayor, o sea, usted podría contestarlo de manera rápida. Entonces, mientras ustedes siguen pensando en sus personajes, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar ahora del punto de vista narrativo. Bien, decidir la voz narrativa que vas a utilizar, que todos ustedes van a utilizar, va a ser vital para definir el tono de tu escritura. Como podrás imaginar, no es lo mismo un relato narrado de la primera, la segunda o la tercera persona. Como tal, un personaje que narra la historia en primera persona puede parecer fuerte y dueño de sí mismo. En cambio, ese mismo personaje, ¿verdad? Narrado en tercera persona, podría parecer mucho menos determinado a cumplir con sus objetivos. Por eso, es importante que ustedes definan quién va a contar la historia, es decir, cuál va a ser la voz narrativa que va a guiar esa ficción, el tono que ustedes van a utilizar y hasta el tiempo narrativo. Vamos a ver, ¿verdad? Todos los pros y todos los contras de cada tipo de narrador. Bueno, antes déjame leer lo que nos compartió Antonella. Antonella dice, Gina, una mujer de 24 años que trabaja en un edificio de una empresa muy conocida. Ella ha perdido muchas personas en su vida, pero ha intentado seguir adelante. Un día, cuando salió muy tarde de su oficina, mientras estaba dentro de su carro preparada para irse a su casa, presencia un brutal asesinato que la deja pasmada. Su objetivo es llegar al fondo de ese crimen, puesto a que nadie le cree y todos parecen actuar normal sin preguntarse qué le pasó a la víctima. Fíjese, Antonella, tú podrías plantear inclusive el viaje mítico o el viaje del héroe. Quizás Gina pueda demostrar que tuvo la razón, ¿verdad? Y se impone su criterio por encima del de la sociedad, ¿no? Y eso sería el viaje del héroe, como llaman. Muy interesante. A ver, Pablo nos dice, Shaun, ¿verdad? Inteligente, pero carecía de fuerza física, científico del instituto y actual líder de este, en el 2277 fue raptado hace 70 años de un refugio antinuclear, donde se estaba realizando un experimento de criogenización. Los reactores mataron a su madre, pero dejaron vivo, pero dejaron vivo a su padre, llamándole Plan B. Los reactores en realidad eran matones del instituto. Excelente, Sean. ¿Sabes que cuando uno escribe ciencia ficción, ¿verdad? Uno está metaforizando parte de nuestras vidas en estos mundos futuristas, en estos mundos, si se quiere, disímiles al nuestro. Pero tu argumento y lo que estás planteando podría ser una bonita manera de contar una historia medianamente común con herramientas de ciencia ficción, lo cual le otorgaría, ¿verdad?, un carácter providencial a tu historia. A ver, María Ángel nos dice, mi personaje principal es Alexandra. Sería una estudiante extranjera que tuvo un pasado amoroso algo decepcionante. Al ver que la vida en el extranjero no es tan fácil, consigue un trabajo como camarera en una cafetería. A pesar de conocer a un chico que le llama la atención, ella decide ponerse primero a ella antes de enfocarse de nuevo en relaciones. De ese modo va superando su pasado y poco a poco retoma fuerza y valor, preguntándose si valdrá la pena intentarlo de nuevo. Muy bien, de verdad que
sería una historia a contar con muchísimos plot twists sobre el pasado, presente, de verdad. Podrías irte por allí, sería interesante. Sara nos dice, hay una chica y un chico. La chica es una especie de prodigio, por lo que todo el campo de la materia siempre se le hizo muy fácil y captaba la atención de todo el mundo, recibiendo premios y becas, mientras que el chico no tenía más que una gran pasión por la ciencia, pero siempre había tenido que luchar para llegar a tener cualquier cosa, ¿verdad? Llegando a tener que trabajar para pagarse su propia carrera. Era muy metódico y organizado, mientras que la chica siempre resolvía todo siempre sobre la marcha. Eso siempre causó roce entre ambos cuando los pusieron a trabajar juntos. Pero luego del accidente y con el efecto del aire modificado, su relación empieza a cambiar. Mira, de verdad, este tipo de historias sería como las que conocemos de growing up, ¿no? ¿Verdad? O sea, una historia de crecimiento. Hay una serie que está en Netflix, ustedes la podrían ver, que es una comedia, de hecho, una serie se llama Sex Education, que podría resonar a muchas de estas cosas que nos planteas, de verdad. La historia del personaje que tiene, con el que tiene que esforzarse, se crea un vínculo entre ellos, de verdad que está bien encaminado. A ver, Cintia nos dice, creo que mi personaje principal sería hombre, quien se encuentra muy perdido tanto mental como físicamente. A medida que pasa el tiempo, él consigue características similares en su enamorado, quien sí está consciente de quién es pese a las adversidades que afronta. El personaje principal tiene una cognición muy neutral, ¿no? Y normalmente busca complacer a todos antes que a él mismo. El objetivo será saber quién es. Aún no lo tengo muy claro, pero me llama mucho el tema del descubrimiento personal y la evolución psicológica. No, está perfecto, tranquilo, Cintia. De verdad, muy interesante lo que plantea. Marian nos dice, creo que su mayor conflicto es confrontar sus sentimientos y la posibilidad de que su amiga, ¿verdad?, que es su única razón para vivir, no esté viva. Afrontaría las situaciones con un humor negro, tomándolo como algo sin importancia, debido a que está en negación sobre su dolor y tratando de mantenerse recia. Sería un relato al estilo que del personaje contra sí mismo. Y no dará más spoiler. No, tranquila, perfecto. A ver, Paula nos dice, Jacob, un joven estudiante, tranquilo, con un ritmo de vida lento y alejado de la sociedad, que tras comenzar un camino de autodescubrimiento en pro de mejorar su manera de relacionarse con el exterior y abrirse al mundo, una tormenta de nieve lo deja varado en la cabaña, donde vive una regresión y va perdiendo las mejorías que había ganado en los sucesos anteriores al inicio del libro, a causa del aislamiento, ¿verdad? A causa del aislamiento, y se ve luchando consigo mismo a un intento de no caer en la locura antes que la tormenta pase. Una historia del personaje en contra de él mismo. Maravilloso, Paula, de verdad. Sebastián nos dice, de Caulion, un hombre con mente brillante, que fusiona su madurez con pensamientos divertidos y humor de todo tipo, un hombre que ha cargado mucho en su vida y el peso que lleva en los hombros cada vez más grande. Muchos le dicen madura, pero él cree que mantener a su niño interno vivo y el humor es solo el humor el solo único que es lo único que lo mantiene cuerdo, apegado a la vida. Otros le dicen que suelte peso de sus hombros, pero todo lo que los rodean depende de manera directa e indirecta de él, ya que él es la pieza faltante en el universo. Algo rápido que se me ocurrió, no te preocupes, no te preocupes, Sebastián, más bien bienvenido. Va a haber una grabación sobre la sesión, así que que la cual puedes visitar, así que no te preocupes. Tu historia, ¿no? Se nos antoja también como un viaje hacia la interioridad de un propio personaje. Son historias muy comerciales, que está bien que sean comerciales, y que están muy a la moda hoy en día. Bien, pasando, ¿no? Profelía no nos ha hablado de sus personajes, ¿no? También, acuérdense que también tiene que hablarnos de ellos. A ver, Mayrelin dice, un par de estudiantes universitarios que cursan la carrera de estudios internacionales se conocen en una biblioteca y él capta la atención de ella a verlo leer Por el camino de Swan. Oh, pero mira, qué buen gusto literario, el cual es el libro favorito de ella. Por eso decide iniciar una conversación con él, mencionando la famosa Magdalena de Proust, ¿no? Ok. Bueno, mis personajes sería, a ver, mi personaje masculino sería un sujeto que emigró con trabajo hacia Dominicana, es arquitecto, ¿no? Y tiene un buen trabajo en Santo Domingo y conoce a una mujer, a una chica
que trabaja como, como cajera en un centro comercial, porque bueno, su condición, o sea, su condición migratoria es distinta, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, aquí tengo otro mensaje. Nos dice, Albani Sánchez, personaje se llama León, un chico bastante calmado, carismático, de pocos amigos. Al comenzar su enfermedad, trató de hablarles con su madre, pero no lo tomó en cuenta, diciendo que solo eran amigos imaginarios o juego de niños. Su desequilibrio mental fue avanzando, pero se le fue callando para no llamar la atención. Lía, la chica que iría descubriendo lo que iba pasando con las desapariciones y que, aunque trató de acercarse a Leon, no lo logró, es una chica curiosa e inteligente, apasionada de las novelas policiales. Ella es estudiante de psicología que irá tratando de darle ayuda al protagonista. Hay una película, ¿no? Que no es exactamente igual a lo que tú estás mencionando, pero que la